Hola, buenos días, buenas tardes a todos nuestros espectadores, independiente el horario que estén observando esta interesante y bonita entrevista. Estamos aquí en una nueva sesión de entrevistas a Nocanay y esta vez con el escritor, fotógrafo, permacultor Matías Fuentes, alias Matías Humanos. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien. ¿Y tú, David, qué tal? Bien, bien. Muchas gracias. Les habla su servidor David Cortés y esta vez vamos a entrevistar a Matías sobre su obra En la intimidad de la primera línea, ya que es una obra de una contingencia de hace algunos años, muy ligado a la historia reciente de nuestro país. Vamos aquí a conversar harto con Matías, a hacerle preguntas sobre su obra, sobre sus proyectos, y también ahí nos vamos a meter un poco ahí en temas pantanosos, porque ahí también quiero que Matías ahí nos diga su opinión, su interpretación sobre la contingencia, sobre la política y todo lo que estamos viviendo ahora acá en Chile. Bueno, Eh, qué entrete. Matías, primero, bueno, presentar un poco a Matías. A mí me llamó la atención leyendo un poco tu biografía, informándome sobre ti, porque eres una persona con mucha conciencia de clase, eres una persona muy comprometida, por ejemplo, con los movimientos sociales, con procesos políticos, procesos populares, muy una persona que, a lo que yo entendí investigando sobre tu trayectoria, sobre tu obra, una persona también politizada, una persona que no tiene temor en dar una oposición y reflejarlo en el arte, en manifestaciones culturales como la literatura. Sin embargo, Matías, yo también te veo el otro pie en la parte espiritual, en la parte como media chamánica, media esotérica, media ambientalista, como en todos los temas de índole indigenista, como que siento que tú, claro, tienes un pie en la parte terrenal, pero también tienes otro pie en la parte espiritual. O sea que es interesante porque eres, a mi forma de ver, una figura, un personaje, podríamos decir, que ha complementado muy bien los dos caminos, que demuestra que el hecho de tener una formación política, una formación ideológica, no necesariamente suprime la otra vía, la vía espiritual, la vía ancestral, podríamos decir. Mm, sí, es interesante cómo lo planteé. Para mí, más que una, bueno, primero agradecer por el espacio igual, obviamente. Uh -huh. Em, y claro, como te decía, siento que más que una contradicción, eh, cuando uno asume que todo es político, incluso lo espiritual se vuelve un asunto político, porque siento que hay niveles de comprensión o de conciencia cuando hablamos de lo político y usualmente se piensa que lo político es lo partidista, ¿no? Como lo político que se juega en los partidos políticos. Y creo que lo político en términos más filosóficos, más profundos, si se quiere, tiene que ver en los lugares en donde se juega el poder. Claro. Y espiritualidad también está profundamente ligada con el poder personal, no desde el punto de vista de un poder que se impone sobre un otro, sino el poder como estar enraizado en la confianza personal. Eso te da poder. Entonces, para mí no lo veo como mundos opuestos o como que crecer en uno implica alejarse del otro, sino más bien es como un entramado. Somos seres holísticos, claro, somos multifacéticos los seres humanos. Y quiero que nos introduzcamos más en tu obra, ¿ya? En la intimidad de la primera línea, el libro, la verdad, tú me lo enviaste y yo me lo devoré, no me di ni cuenta, en una tarde ya lo tenía leído. Un libro de lectura muy amena, muy dinámico,
reseñando un poco para nuestros espectadores, nuestros televidentes. En la intimidad de la primera línea es una especie de autobiografía, podríamos decir, un relato testimonial de Matías, que tú en este momento estabas realizando un documental, ¿no es cierto?, sobre la primera línea, sobre el estallido Exacto. social y las fuerzas de represión, carabineros, fuiste junto a integrantes, personas que estaban protestando, fueron tomados detenidos, sometidos a tratos vejatorios, enviados a prisión, donde los mezclaron con gente que efectivamente había entrado en actividades delictivas. Y allí tú se abre como un relato muy interesante, porque aquí tú mezclas narración, pero también mezclas reflexión, mezclas también vivencias, sentimientos, hablas también de ahí de tu familia, de cómo formaste amigos, formaste allí como que con tu obra como que se cumple muy a cabalidad lo que se dice que los seres humanos en los momentos difíciles, en los momentos trágicos, es cuando conocimos a los verdaderos amigos, donde surgen las verdaderas amistades, los verdaderos lazos. Y a raíz de eso, Matías, tengo entendido tú eres fotógrafo, estás muy metido en el medio audiovisual. Quería preguntarte cómo nació la idea de este proyecto, en qué momento surgió la idea, la inspiración de llevar esto a cabo, a manifestarlo en un libro, en una obra. ¿Por qué optaste por la literatura como una vía para entregar tu vivencia, tu valiosa vivencia al mundo? Es muy graciosa mi respuesta ante esa pregunta, siento yo, porque el libro nace como respuesta a un fracaso audiovisual, porque yo en primera instancia fui a grabar un documental, La Primera Línea. Y ahí me remonto un poquito antes, porque yo inicié como fotógrafo dentro de este contexto, cuando el 19 de octubre del 2019, 18 de octubre del 2019, cuando toda la gente salió a la calle, yo salí con mi cámara. Y durante los primeros 3 meses de estallido yo estuve con mi cámara haciendo registro. Eh, Cuando cada vez fui como adentrándome más en primera línea, agarrando cierta como... es brígido ese espacio. Yo nunca he estado en una guerra, pero se siente muy como una guerra. Y, y a medida que iba avanzando fue como, esto hay que registrarlo de otra manera. La fotografía no basta. Y ahí fue cuando tomé la decisión de hacer un documental. Pero para hacer un documental uno tiene que estar adentro, sentirse parte de, ¿cachai? No es como de pronto la fotografía que te podéis quedar un poco de observador. Para mí el documental es situarte, es habitar. Entonces dije, ok, antes de grabar voy a ir simplemente con un escudo a hacer el servicio de escudero. Porque hay varios roles dentro de un contexto de primera línea y cuando este contexto se mantuvo durante meses y meses, esos roles se terminaron como profesionalizando, por decirlo de una manera. Entonces, funcionaba como un ecosistema de cuadrilla, de combate, y, dentro de ese ecosistema estaba el rol de escudero, el cual yo estuve haciéndolo un tiempo. Y cuando una vez que pasaron unas 3 semanas, un mes más o menos, yo dije, ok, ya entiendo la dinámica y ya puedo venir con mi cámara a hacer un registro, ya conozco a algunos de los chicos y ya me siento cómodo para grabar. Y el primer día que fui con mi equipo, con mi cámara, con el micrófono, listo para empezar a hacer las primeras tomas del rodaje, ese día fue cuando en una arremetida de los pacos, eh, un chico se tropezó delante de mí, yo no alcancé a esquivarlo, me tropiezo delante de él, me caen 5 carabineros encima y me toman detenido. Y ante ese fracaso de lo audiovisual, yo, claro, entro al calabozo, un poco spoiler del libro, ¿no? Salgo de calabozo, llego a mi casa totalmente removido por esta experiencia,
que ahora lo digo en pocas palabras, pero en profundidad está ahí en la novela, y yo digo, esto no resultó como un documental, va a resultar como una novela. Pero no fue algo consciente, no fue una decisión que yo tomé desde mi lógica, sino fue algo muy visceral. Llegué a mi casa y estuve escribiendo una semana sin parar. El libro fue escrito en eso, una semana. Por eso siento que tiene ese ritmo, que tiene esa frescura de los relatos, como que es muy orgánico en cómo habla cada persona, porque es tal cual, o no sé si tal cual, porque uno siempre tergiversa con la memoria, ¿no? Pero fue el intento de relatarlo tal cual como pasó, incluso lo que dijeron personajes secundarios. Matías, que claramente fuiste un ciudadano muy activo en este estallido social que remeció Chile entre los años 2019 y 2020. Eh, ya me respondiste un poco esta pregunta, pero para las personas que nos están viendo y que no conocen muy a profundidad el tema como tú, me gustaría primero hacerte, bueno, dos preguntas en una. ¿Qué fue, si podrías como darnos datos más técnicos, definirnos de forma un poco más profundizada lo que fue la primera línea? ¿Qué función cumplió la primera línea, el estallido social? ¿Cuál era su objetivo? Y en segundo lugar, tú específicamente, ¿qué función cumpliste dentro de la primera línea? ¿Cómo colaboraste con ellos? ¿Cómo llegaste a empatizar y a formar, digamos, ese lazo con esta agrupación que la verdad fue bastante, digamos, bastante espontánea dentro del estallido social? Sí, de hecho yo no me atrevería a llamarlo agrupación como tal por lo último que tú dijiste. Fue algo muy contextual que reunió un grupo de personas muy diversas. Ujú, Yo diría, a ver, el libro se llama La intimidad de la primera línea. Y parte con la palabra intimidad porque uno al mencionar el concepto de primera línea, ¿cierto? Uno puede pensar que dependiendo de la posición política, o que ujú. estás hablando de héroes o que estás hablando de delincuentes. Pero el libro, cuando se refiere y cuando uno lo empieza a leer, se da cuenta que uno está hablando de personas ordinarias, comunes y corrientes empujadas a un contexto de límite, que en ese contexto de límite deciden formar parte de como de un conglomerado humano espontáneo de defensa de una manifestación, pero es algo muy contextual. Yo diría que el gran porcentaje de las personas que estaba ahí eran personas comunes y corrientes. De hecho, los personajes que salen en el libro, además de mí, son los otros 5 chicos con los que quedamos detenidos esa noche en el calabozo. Osvaldo, Marco Antonio, Diego, Jesús, y cada uno con sus profesiones, cada uno con sus familias, cada uno con su vida de ciudadano, hijo de vecino común y corriente, ¿cachai? Entonces siento que ahí ya se rompe un estigma, un estigma de es gente común y corriente empujada a una situación límite y adaptándose a esa situación límite. Y dentro del contexto de las manifestaciones, nada, yo siento que es muy sencillo. O sea, tú si alguna vez fuiste a alguna manifestación, ya sea en Santiago, en Concepción, en ciudades grandes, en Valpo, estaba el punto central de carnaval, de manifestación, que solía ser una plaza donde estaba todo tipo de gente, familias, abuelitos, niños. Y en cierto lugar de la periferia de la manifestación, estaba situada la primera línea, que era la frontera entre Carabineros y la manifestación. Y esa frontera estaba formada en sí por la primera línea, que era que permitía de alguna manera que la manifestación pudiese estar sin gases lacrimógenos, la gente tranquila, habiendo carnaval, música, arte. Eh, Esa era la función, básicamente. Bueno, repitiendo un poco la pregunta, ¿cómo tú llegaste a empatizar e integrar con este movimiento de la primera línea? Eh,
fue una cuestión de sentimientos, de reflexión política profunda que yo en lo personal estaba teniendo en ese entonces. Eh, a mí, yo igual era súper joven en ese momento, tenía 24, 25 años y siempre me gustó leer mucho filosofía, filosofía decolonial, y desde ahí nunca me hizo mucho sentido el neoliberalismo. Y Chile siendo un país profundamente neoliberal y por lo tanto muy desigual en términos económicos, socioeconómicos, yo estaba con una visión muy clara y crítica del sistema en toda su envergadura, ¿no? Y fue muy curioso, muy bonito y muy sorprendente ver cómo Chile, de un momento, como los habitantes de Chile, el gran porcentaje de un día para otro, cuando cae la última gota de 30 pesos que rebalsó el vaso, todos como que, o la gran mayoría, sale a la calle con sus cacerolas. Yo vivía en una villa con en su mayoría gente de tercera edad y estaban ahí los abuelos y las abuelas tocando la cacerola y fue todo muy orgánico en ese momento. Entonces fue sorprendente decir, wow, y yo algo que pensaba que era muy mi reflexión interna y quizás la de mi grupo de amigos más cercanos, al parecer es un fenómeno social mucho más grande. Y desde ahí fue como ir tanteando, ¿no? Como, ok, se convoca una manifestación, vamos, uno tantea, ve el ambiente, ahí uno se da cuenta la cantidad de luchas que hay, de trincheras, o sea, había gente con pancarta en torno a la ley del cáncer, en torno a la FP, en torno, no sé, al TAC, muchos micro luchas que finalmente terminaron convergiendo en ese eslogan de Chile despertó. Entonces siento que, claro, es algo, fue un fenómeno súper amplio que abarcó muchos tipos de movimientos sociales y desde ahí, personalmente, yo dije, sí, yo no me hace sentido el sistema actual y creo que esta es una oportunidad para que eso cambie desde los engranajes más internos. Lindo, conmovedor relato. Y ya como metiéndonos un poco como en las entrañas de la obra, de la novela Matías, hay una escena que a mí me conmovió mucho, que es cuando Carabineros los trata con insultos, con tratos bien, digamos, deplorables. A ti junto a otros muchachos te meten en el calabozo, empiezan a conversar, a filosofar de la vida, de la historia, de la sociedad, de las demandas sociales. Ahí también enganchan, hay un carabinero que le llama la atención, que se pone como que les encuentra la razón, que como que se sensibiliza. Pero esa escena la encontré como, estaban todos prisioneros, la encontré como muy bonita, muy así como que recuerda mucho como a una película del Holocausto, cuando las personas en su momento a puertas de la muerte como que es, o como muy de guerra, cuando las personas, los seres humanos, estamos a puertas de la muerte, de la violencia, del peligro, como que nos cobijamos así como especie así como de animales, de pingüinitos, y me emocionó mucho, así como que empezó a surgir como algo bien bonito ahí con todas esas personas. Y allí me llamó mucho la visión que tú tienes, que tú hablas que tienes una visión muy, corrígeme si estoy equivocado, como un poco rusoniana del ser humano. Tú hablas que los seres humanos nacemos buenos por naturaleza, que somos personas llenas de virtudes, que tú hablas de lo humano, de lo verdaderamente humano que es, que incluso fue un Mm, adjetivo que le dio, que tú elegiste como seudónimo. Y por otro lado está el sistema, que el sistema es todo lo contrario, te deshumaniza, te vuelve una bestia, te vuelve como alguien frío, calculador. Y quiero que tú como que me expliques un poco esta interpretación tuya, esta visión tuya mm, de lo que es la humanidad, de lo que es, por ejemplo, todo, cómo el sistema
nos va corrompiendo, nos va convirtiendo en esta especie de entes competitivos, ambiciosos, y que tú finalmente buscas como en tu obra rescatar lo humano, la naturaleza, la esencia del ser humano, que según tú en verdad somos personas buenas, somos personas solidarias, personas conscientes. Me gustaría que me ahondaras, digamos, en esa interpretación bien interesante que tienes sobre la naturaleza humana. Mm. No sé si estoy tan de acuerdo con el Matías de hace 5 años atrás, pero Los seres humanos digamos, vamos cambiando, no somos rectos. sí, Somos un río que totalmente. va fluyendo por distintas riberas. Muy que sí, nada, me conmueve a mí también que esa escena con toda la descripción que el libro trae te haya conmovido, porque creo que son esas escenas como contradictorias en las que hay un contexto de hostilidad y en el corazón de esa hostilidad surge belleza. Eh, yo siento que claro, cuando uno se encuentra con la portada del libro y lee la intimidad de la primera línea, uno cree que la gran parte de la historia va a transcurrir ahí, en la manifestación, en la primera línea, pero no. El corazón de la narrativa del libro es el calabozo, es el útero narrativo, es todo lo que pasa ahí en el calabozo. Y, y yendo al corazón de tu pregunta en torno a si los humanos somos buenos o no por naturaleza, qué es lo humano, y si el sistema corrompe eso o no. Yo siento que el libro más que dar respuesta, hay un pulso cuestionador de todos estos pilares que sostienen el sistema. Eh, que va como desde lo más concreto, ¿no? Porque las conversaciones en ese momento era qué hacemos con la AFP, ¿cierto? ¿Qué hacemos con la clase política? ¿Qué hacemos con la desigualdad? Pero si uno empieza a hilar más profundo, uno llega como a los cimientos de qué es lo que sostiene, en este caso, como, nada, a la humanidad. Y siento que ahí uno llega a esa pregunta, como ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo humano cuando se cae, por ejemplo, no sé, qué pasa si sacamos de la ecuación al dinero, si sacamos de la ecuación eh, todo lo que son los partidos políticos, si sacamos de la ecuación todo nuestro, no sé, sistema alimenticio? ¿Qué pasa si nos preguntamos por lo humano, por cómo vivían los humanos hace 500 años atrás? Tenemos una respuesta. Pero, ¿qué pasa si nos preguntamos hace 10.000 años atrás? Ya estamos hablando de cazadores recolectores y tenemos otra respuesta. Y ahí es como mi pregunta, ¿cuál es el hilo en común que nos unen como en toda esta, eh, como este hilo transgeneracional que nos atraviesa? ¿Cuál es ese punto en común? Existe. Y ahí yo en la reflexión del libro respondo como que lo humano a mí se me aparece y me surge ante mí muy claramente cuando veo, por ejemplo, a mi hijo o a un niño cualquiera, ¿no? Que es como, hay una curiosidad latente por ir hacia esa otra ribera, como dice la canción de Drexler, ¿no? Hay una búsqueda originaria que nos mantiene en este acto perceptivo en el que a medida que crecemos gradualmente le vamos agregando lenguaje, ¿cierto? Le vamos agregando matices, más complejidad, vamos desarrollando el cerebro, eh, pero hay un pulso interno y yo cuando me refiero a lo humano en ese sentido, no necesariamente hablo de algo bueno o algo malo. Creo que esa es otra reflexión del libro, ¿no? Que el humano es en sí un ser que tiene mucho poder y puede usar ese poder para las atrocidades más brutales que están ahí en la historia de la humanidad y las podemos leer. Y también para los actos de belleza más sublimes y conmovedores. El ser humano es capaz de todo esto y de todo este rango. Y creo que reconocer eso nos ayuda a salir de lecturas como tan simplonas de que el humano es bueno por naturaleza o el humano es malo por naturaleza. Creo que el humano tiene un gran potencial para lo terrible y para lo bello.
Mira, interesante. Sí, los humanos somos complejos, claramente, somos grises, más que ser blanco o negro, somos grises. Y allí esto deriva en otra pregunta. Tú hablas también en una página del libro, haces una reflexión muy interesante sobre el sistema, que hablas, por ejemplo, que el sistema, la gente se depreda entre ella por ejemplo, fama, dinero, poder, y que perfectamente tú puedes decir, ya, a mí no me interesa ni la fama, ni el dinero, ni el poder. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el sistema que es dueño del balón y de la cancha al mismo tiempo, te priva, por ejemplo, de la alimentación? Te priva que de la educación, que a lo mejor tú puedes decir, ya, no me interesa esta educación neoliberal, burguesa, pero si uno no tiene una certificación, tampoco va, por ejemplo, a poder tener trabajo, y el trabajo implica no tener ingreso, y no tener ingreso implica no tener dinero para comer. Y por eso tú cuando hablas, por ejemplo, del sistema, que lo ocupas como un concepto muy abstracto en la novela, ¿tú específicamente a qué te refieres? ¿Al neoliberalismo, que Ujú. el salvaje neoliberalismo que tenemos acá en Chile? ¿Te refieres a todos los sistemas en general? ¿Te refieres al sistema como algo malo? ¿O solo te refieres al lado oscuro del sistema? Así, un poco amplia la pregunta, pero me gustaría que, Sí, que no, está interesante para salir como de esa ambigüedad de qué estamos hablando cuando hablamos de sistema y sobre todo claro, qué se está específicamente, tratando en ¿qué el te refieres libro. con la palabra sistema con S mayúscula? Em, Cuando hablo de sistema, hablo de sistemas de creencias. Ya, Porque, por ejemplo, como mencionaste ahora, de que si nos quedamos, por ejemplo, sin alguna certificación no vamos a poder tener pega, esa es una creencia, ya, ¿ya? Y creo que estamos llenos, tú, yo, todos, estamos llenos de creencias. Y muchas veces esas creencias pasan piola como creencia y porque como uno las cree, uno las asume como las verdades de su realidad y terminan funcionando como tal. Entonces, siento yo que a nivel colectivo hay un conglomerado de creencias que vamos heredando de generación en generación, que ni siquiera es que nuestros padres nos las imponen, sino que es una herencia implícita, inconsciente. No es que vengan los genes, sino que las mismas conductas concretas de nuestros padres, nuestras mismas maneras en sus mismas maneras de relacionarse con el dinero, cómo se mueven en esta pirámide de ascensión, como en búsqueda del éxito, eh, cómo de niños vamos observando todo eso, vamos asumiendo eso como creencias implícitas que pasan a formar parte de nuestro sistema y si uno hace como una radiografía psicológica social, podríamos aventurarnos a establecer ciertas creencias en comunes que sostienen todo este como sistema más concreto, ¿no? Que ya ahí, dependiendo del lugar del país en el que nazcas, vas a tener sistemas políticos y económicos ya súper concretos que están como estandarizado en constituciones, cosas así, ¿no? Pero claro, yendo a la raíz de la pregunta, creo que cuando hablamos de sistema, hablamos de creencias, y de un macrosistema hablamos de una cantidad importante de creencias que tenemos en común que sostienen al sistema como tal, po. claro. Claro, que siempre vamos a vivir bajo un sistema. Incluso nuestros ancestros, los cavernícolas, vivían, digamos, bajo un sistema. Pero el problema, claro, según te entiendo a ti, viene cuando existe dogmatismo, cuando existe adoctrinamiento, cuando existen estas como creencias que son incuestionables y que son también tóxicas. Estoy Y, so- y, como... y sobre todo que no son deliberadas. Cuando yo siento que el problema es cuando
es cuando es una creencia que no es tuya, que no se formó desde un proceso consciente de sentir y pensamiento. desde el Cuando es empirismo. una, claro, desde el empirismo, exactamente, desde la vivencia propia. Creo que ahí están buenas las creencias, si es que vienen, independientemente de cuál sea, mientras no atente contra el bienestar de otro ser. Eh, Cuando una creencia viene desde la conciencia o desde el empirismo, creo que es mucho más válida que una conciencia que no ha sido, no ha pasado por ese proceso. Entonces, volviendo a lo que comentaba ahí delante, ¿no? Como, ok, ¿qué pasa cuando el sistema te priva de alimentación, por ejemplo? Yo siento que hoy día vivimos en un sistema en el que hemos vendido, y digo vendido nuestra libertad a cambio de una comodidad ilusoria. Es una comodidad que aparentemente nos entrega bienestar, pero cuando vemos la salud mental y a qué edad las personas empiezan a depender de pastillas, por ejemplo, vemos que es una comodidad que no necesariamente implica salud mental. Entonces, vendemos, el ser humano vende su tiempo para conseguir dinero, dinero con el cual quiere poder llevar a cabo sus deseos y lo que quiere, pero sus deseos son en su mayoría implantados desde el marketing, desde la publicidad. O sea, creencias no son propias, deseos no son propios. Ujú. Y en el libro se reflexiona mucho sobre esa búsqueda de la libertad, que en vez de ser una búsqueda hacia adelante, como el éxito, como que uno va subiendo, el libro plantea que la búsqueda por la libertad es una búsqueda un poco más como retrospectiva, un poco más en dirección hacia lo ancestral, porque no se trata de más, sino de menos. No se trata de ir en pos de ser mejor, por ejemplo, sino se trata de ir en pos quizás de sacarme un par de creencias de encima, de darme cuenta de que, chuta, quizás todo lo que estoy deseando en verdad lo estoy deseando porque estoy viendo que se me repitió en publicidad desde que tenía 4 años. No sé, ahora los cabros chicos ven publicidad en video de YouTube y así se les están formando como sus deseos eventualmente de adultos, ¿cachai? Entonces, siento que es súper desafiante poder generar un nuevo sistema dentro de este contexto y ha sido mi lucha personal en los últimos años. Yo me vine a vivir a la montaña precisamente por eso, porque digo, ok, de alguna manera este macrosistema que a mí no me gusta tanto, me da de comer. Y me da una comida que a mí no necesariamente me parece nutritiva. Entonces, ok, si yo quiero algo nuevo, tengo que cultivarme mi propio alimento. Me pongo a estudiar, brígido, cultivarse el alimento, escaleta de pega. Entonces, quizás tengo que partir con una transición. Y ahí es donde empieza la praxis. Salimos del plano de lo simbólico, de lo mental, de los deseos, de las creencias, y empezamos en la parte de la práctica. Y creo que ahí hay unas conversaciones súper bonitas ya, porque el libro siento que sembró las semillas de lo que para mí simboliza un proceso personal de una serie de creencias también, que a mí me hacían sentido, todo lo que hemos estado hablando, pero que si se quedan como creencias no tienen ningún peso en la realidad, finalmente. Mira, linda reflexión. Matías, ahora te voy a meter por un camino más pedregoso. Nah, Eh, esos me gustan a mí. Yo vivo en el campo, así que aquí los caminos son de ripio. Perfecto. Mira, sabemos lo que pasó después del estallido social. Dos procesos constituyentes fallidos, fracasados, un gobierno un gobierno socialdemócrata que a mi parecer no es de izquierda, un gobierno socialdemócrata, una concertación 2.0 que no hizo cambios en profundidad o que dentro de todas las limitaciones que tenía hizo por ahí algunas reformitas y lo que es peor aún, terminamos en el otro extremo con un gobierno de extrema derecha, un gobierno neofascista, pinochetista que va a asumir en marzo.
a raíz de esta información, de esta reflexión, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que el estallido social fue un hito que puso ante los ojos de la sociedad, ante los ojos del país, los problemas que venimos arrastrando la sociedad chilena desde la dictadura, incluso desde muchos antes, problemas en educación, en salud, en vivienda, en pensión, en dignidad en general, o fue un experimento fracasado como muchos que hemos tenido en Chile? Quiero tú, no sé, ¿qué reflexión tienes tú respecto al estallido social? Eh, bueno, para mí principalmente partiendo desde una emoción le llevo a la reflexión, pero para mí fue una pena como terminó todo eso y creo que para todos fue una pena, pero siento yo que más que el estallido social puso a los ojos de la sociedad chilena tales conflictos, creo que se hizo un poco más evidente lo que ya es evidente y se posicionó en la palestra de los noticieros, los matinales. La idea era como hacer tanta bulla de tal manera de que fuese imposible de ignorar demandas que tenían que ser escuchadas. Pero siento yo que volviendo a esa palabra, ¿no? Al sistema está diseñado de tal manera, y yendo como a lo concreto en Chile, con la constitución que tenemos, está diseñada de tal manera para poder resistir todos esos procesos sociales hasta que de alguna manera empiecen a perder fuerza. Eh, de hecho, creo que el proceso constitucional de este intento de generar primero, el primer intento de la nueva constitución, para qué hablar de la segunda, ¿no? Eh, fueron como, terminaron siendo, terminó siendo una instancia en la que la ciudadanía puso su confianza, dijeron, ok, de alguna manera la idea de hacer una nueva constitución era una de las demandas principales del movimiento. Entonces, cuando se logró eso, dijimos, ok, va a ser algo democrático, profundamente participativo, vamos a tener mucho tiempo para hacerlo, bacán. Entonces podemos descansar de la lucha que es muy desgastante. O sea, estar en primera línea no es algo que uno diga, qué rico ir como a estar ahí. Es algo muy desgastante. O sea, yo te aseguro que el 99% de las personas que están ahí no están por gusto, sino por una convicción profunda, y también obviamente hay otro porcentaje que quizá va a puro huevear. Yo vi también algunos de esos. Y regresando como a la médula de la respuesta, eh, yo siento que Chile siempre oscila en estos procesos, y mientras se hagan las cosas como están diseñadas para que se hagan, los cambios siempre van a ser mínimos, siempre van a ser súper graduales, porque siempre va a implicar conversarlos con quienes tienen el control de las decisiones, que no es el presidente de turno, sino que son los grandes poderes económicos de este país, que también están sometidos a otros intereses económicos de capitales transnacionales. Entonces sabemos que por plata baila el mono, y, y sabemos que la gran mayoría de los políticos tiene su precio también. Entonces, independientemente de quién esté de turno en la presidencia, siento que esos procesos siempre van a ser súper lentos, y yo ya no confío en esos procesos. Voy a votar cuando hay que votar. Por ejemplo, ahora yo voté por Jara, sin considerar a Jara la gran cosa, ¿no? Pero sé lo que es un gobierno de ultraderecha, y se ve de lejos, digamos, el tipo de persona que es Kast. Eh, pero yo ya no creo en esos procesos. Eh, digamos que no creo tanto, y creo mucho más en lo que uno puede generar desde la trinchera colectiva personal, y como desde lo colectivo y lo personal en los territorios que uno habita. Prefiero poner ahí mi energía, y creo que eso igual viene desde una desilusión, siendo súper sincero. Ahí hay una desilusión de haber puesto, muchos de nosotros haber puesto mucha energía en esos procesos, y resultó como resultó. Y creo que de ahí se sacan varios aprendizajes, varios aprendizajes.
Matías, también quería preguntarte tu opinión sobre el tema de los estallidos sociales, de todos estos procesos de manifestación, de protesta, porque, bueno, yo soy mayor que tú y hacia atrás me ha tocado ver un poco más de estos procesos. Por ejemplo, y que la verdad, el estallido social, si bien fue un poco más masivo, fue más gravitante, pero como, digamos, profesor de historia, te puedo decir que la historia de Chile ha estado plagada de, digamos, de movimientos sociales, de estallido, y antes, por ejemplo, a mí también me tocó ver y participar en la movilización estudiantil del 2011 contra Piñera, hace unos años atrás en el movimiento de los pingüinos, y así. Y si vamos hacia atrás, por ejemplo, los movimientos que sacaron a la dictadura, que culminaron en el plebiscito, la huelga de la Chaucha, manifestaciones contra el gobierno de Gabriel González Videla, contra Ibáñez, contra otros tiranuelos. Pero claro, la historia de Chile siempre ha estado repleta, digamos, de estos periodos de estallido. Y a esto viene la siguiente Ujú. pregunta, porque por lo que he leído de ti, también eres una persona admiradora de la cultura mapuche, del pensamiento indígena, y siempre los chilenos somos como bipolares, nos vamos, no conocemos como lo tibio, nos vamos como lo caliente, lo frío, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, la extrema izquierda, la extrema derecha, como que siempre vamos como péndulos de un lado para otro. Y no sé si eso se deberá a nuestra naturaleza telúrica, sísmica, que estamos en un país lleno de accidentes, Interesante. y son como, yo lo veo que siempre hay como dos fuerzas, como una especie como de Shenzhen y Kaikai que siempre están peleando. Surge, por ejemplo, esta fuerza que una fuerza, llámese revolucionaria, llámese refundacional, llámese popular, y siempre aparece una contrafuerza, como una especie de yin yang, llámese esta fuerza, llámese restauradora, fascista, reaccionaria, pero siempre ocurre eso. Por ejemplo, las protestas fueron respondidas con un segundo gobierno de Piñera, el estallido social fueron respondidas con Kast. Y sin spoilear mucho el libro, quiero preguntarte eso, porque también ya como en las últimas páginas haces una reflexión muy interesante. Eh, ¿Tú crees que para salir un poco de este bucle, de esta como diacronía, podríamos llamarlo, izquierda-derecha, revolución, contrarrevolución, y es viable repetir los mismos parámetros y las mismas herramientas del estallido social del 2019 y de los estallidos anteriores? Continuar, por ejemplo, la misma mecánica de protesta, el tema de las pancartas, el tema de los gritos, el tema de las protestas, ya sean pacíficas, ya sean violentas. ¿Y tú crees que habría que sacar la receta, por ejemplo, del 2019 y aplicarla de nuevamente en marzo con este gobierno Mm. híbrido de democracia autoritaria y tercer Reich que se nos viene encima? ¿O tú crees que para hacer un cambio de verdad ya hay que buscar otros métodos de lucha? Tú, por ejemplo, hablabas un poco ahí del arte, hablabas un poco de la autosuficiencia, de la autogestión. En resumen, tú crees que deberíamos continuar repitiendo esta misma dinámica las personas que somos partícipes, digamos, de estos movimientos, o tú crees que ya deberíamos buscar otra forma de, otras manifestaciones de rebelión? Mm. Ojalá fuesen recetas, yo creo que si fuesen estrategias funcionarían mejor, pero siento que un estallido es algo muy reaccionario. Y yo no estoy de acuerdo, creo que no lo vale. O sea, los cambios que se logran y el precio que se paga para obtenerlos no es un buen negocio. O sea, con no sé, 400 personas con un ojo menos, recuerdo que eran los números, 400 y algo.
cantidad de desaparecidos, de muerte, y hablando de este estallido, que fue el más, como tú bien mencionaste, como el de mayor envergadura en cuanto a gente y partes de Chile que se vivió. Pero si hablamos y consideramos todo y ponemos en la balanza los cambios logrados y las cantidades de muertes, mutilaciones, violaciones, etcétera, uno dice, wow, como está difícil, ¿no? Está difícil porque hay cambios importantes, hay cambios súper importantes también, y los vemos y los reconocemos. Quizá en el momento no lo notamos tanto, pero si ponemos perspectiva histórica, y tú como profe, ¿cachai? Son brígidos los avances que se logran, no sé, ponte tú, en 100 años, hace 100 años, años atrás, había aparentemente hay muchas más libertades. Entonces yo creo que no lo vale. No, no. Yo, por ejemplo, prefiero articularme desde la autogestión, pero antes de todo eso, incluso siento que para poder hacer autogestión y generar como comunidades empoderadas en los territorios, que tengan autonomía, que vaya creciendo gradualmente, primero hay que hacer cambios de paradigma. Y creo que ahí hay una lucha muy, muy bonita que quizá es menos notoria. Son las luchas que, por ejemplo, hacen ustedes como profesores de historia, profesores en general, en la educación en general. Ahí hay una trinchera súper bonita de ir generando como reflexión en el aula. No, ni siquiera reflexión como tienen que pensar estos chiquillos, ¿no? Sino como chiquillos, esto dicen los hechos, los relatos históricos, ¿qué piensan ustedes de esto? Creo que cuando hay aprendizaje reflexivo y crítico, son las bases de futuros seres humanos mucho más conscientes. Y para mí, por ejemplo, el 60-40 o 59-39, 41, perdón, de la votación de Kass Jara, de la segunda vuelta, es una radiografía profunda del país en estos momentos también, que no hay que tomársela muy en serio, sabemos que Chile oscila, ¿no? No es que todos se hayan vuelto ultraderechistas, lo sabemos, pero también implica una radiografía profunda, o sea, hay un 60% de personas que vota abiertamente por un presidente que es súper tibio en términos de la dictadura, o sea, ni siquiera tibio, como que él está de acuerdo con que haya estado la dictadura. ¿Para qué hablar de los indultos a pedófilos y genocidas que ha mencionado? Que habla abiertamente de que quiere reducir las pensiones, aumentar la jornada laboral otra vez. Eh, entonces, para mí me resulta súper curioso y triste también poder como observar esa radiografía, porque es como, wow, o sea, es un balde de agua fría que nos dice como hay mucha pega que hacer y es una pega de hormiga, es una pega de quizás conversar más y no desde un lugar como, oye, yo tengo la razón porque soy, no sé, de izquierdas y te vengo a enseñar. No, sino como tengamos conversaciones reales, quizás saquemos de una vez por todas esos tabús que venimos arrastrando de la dictadura, de poder conversar en la mesa, escuchándonos activamente sobre política, con respeto, sobre religión, sobre educación, educación sexual, que podamos como tener dentro de las casas espacios seguros de conversación. Creo que eso es algo básico y que no abunda mucho. Quizás en las generaciones de nosotros, en nuestro trato con nuestros hijos, abunda un poquito más. Pero, pero no, yo no volvería a repetir esas estrategias. Pero creo que aún así, si llevan al país al límite, por ejemplo, y casi implementa todo lo que dijo que iba a implementar, yo creo que es inevitable que vuelva a suceder. Porque Chile es así, va a oscilar. Es un péndulo reactivo. También tú hacías una reflexión muy interesante cuando hablabas del sistema y de la comodidad, que las personas están dispuestas a ceder ciertas libertades, están dispuestas a transar ciegamente ciertos espacios con tal de tener, por ejemplo, comodidad, con tal de tener seguridad, con tal de tener estabilidad
que en el fondo es una comodidad, estabilidad, muy seguridad muy relativa, muy pseudo, digamos. Y no sé si compartirás, pero de repente analizar como la mente fría del votante de CAS o de un segmento de la población, igual es como, no sé si compartirás o no conmigo, pero llega a dar hasta un poco de temor. Personas que, por ejemplo, se repitió una dinámica muy similar a cuando ganó Piñera. Por ejemplo, la gente sabía el prontuario que tenía de involucrado en casos de colusión, el tema del Banco de Talca, temas de corrupción, pero la gente sabía eso, mucha gente lo sabía, pero aún así lo eligió dos veces porque era un empresario, iba a dar Empresario y nos va a dar trabajo. trabajo, iba a dar más lucas. Con K se repitió una dinámica muy similar. No, yo creo que mucha gente debe saber que el tipo tiene ramificaciones, tiene ligazones con el nazismo, con la dictadura cívico-militar en Chile, pero como lo vieron un tipo firme, autoritario, que iba a terminar, que supuestamente vamos a ver si lo va a hacer, con problemas como la inmigración, como la delincuencia, sabiendo todo el prontuario que tiene este personaje, votaron por él, lo eligieron presidente para que terminara con, supuestamente, con la promesa de que iba a terminar con esas problemáticas de hoy de Chile. Y allí no sé si me gustaría conocer ahí tu reflexión, qué opinas como de la gente, digamos, que sabiendo estos defectos, sabiendo, digamos, conociendo este prontuario de estos personajes, aún así con tal de tener beneficios a corto o beneficios inmediatos, los apoya igual, digamos, o sea, estamos ante una ciudadanía, no puedo decir toda, pero sí un segmento muy importante que es capaz de ceder, que ya no le interesa conseguir una sociedad más justa, que ya no le interesa conseguir más derechos, sino que para tener beneficios a corto o beneficios de forma inmediata, está dispuesta a ceder valores, principios, incluso hasta derechos. Sí, es re cuático eso, pero a ver, no sé si la gente votará desde su intelecto, yo creo que vota más desde la guata. Vota más desde la guata y desde su identidad. Entonces, por ejemplo, si instalas el eslogan de que el comunismo, el comunismo, el comunismo, ya ahí sumáis varios puntos, porque no estáis generando un argumento sólido para que la gente vote por Kast. Sabemos que los argumentos sólidos no pesan nada. Es absurdo, pero es así. O sea, lo que pesa es el eslogan marquetero de miedo, finalmente. O sea, cuando uno genera marketing político a partir de emociones que estuviste instalando durante años a través de los medios de comunicación en la ciudadanía, la tenéis súper fácil, súper fácil. Pero creo yo que, y si me atrevería a hacer un análisis más profundo también, siento que es una herencia colonial de amor al patrón, de, de que, de que mucha gente en Chile, ya sea ellos, tuvieron como la vivencia colonial del patrón o sus padres, y es algo heredado que muchas veces no es el patrón como en la estancia, ¿no? Sino como el jefe directamente, pero sí esa dinámica como de patrón de fondo, que es una herencia colonialista. Eh, y eso refleja como la incapacidad de, como de que no haya nadie dirigiéndote la vida, diciéndote qué hacer, porque cuando, por ejemplo, se presenta Kast con su personalidad como alguien ya más autoritario, que con frases súper simplonas dice esto es lo que hay que hacer y lo dice con una seguridad que quizá para nosotros, nada, no hay que ni afinar el ojo para darse cuenta que está súper vacío su discurso, pero quizás para la gente no lo ve,
no está interesado en mirar, simplemente con la fachada de seguridad y de hombre rubio con pinta de patrón, dice listo, este es empresario, los países deben ser como empresas, así que seguro alguien así va a llevar bien las cosas. Pero insisto, creo que es una herencia colonial que ahí también volvemos a lo mismo, ¿no? Como ahí hay que hacer como un cambio de paradigma súper fuerte en la mentalidad de la gente, porque una herencia colonial en ese sentido habla de gente que no está ni ahí con ser libre finalmente, como con tener autonomía, como con poder tener las riendas de su vida, porque eso igual es, si ya nos vamos en la bola, es la más responsabilidad. O sea, mejor te trabajo, weón, mis 45 horas semanales y, y me dais el sueldo y me queda súper poco para vivir, pero no hago nada más, ¿cachai? Entonces, nada, yo siento que ahí hay que, como a mí me gusta mucho el profesor, de seguro lo conocí, Enrique Dussel, un profe de historia catedrático mexicano que habla mucho sobre la teoría decolonial y a mí me gusta escucharlo porque me doy cuenta de que está muy enraizado en Latinoamérica ese paradigma, ese patrón de pensamiento y muy camuflado también. Sí, la verdad comparto plenamente contigo porque todo este sistema, por ejemplo, todos estos holding multinacionales, empresas que dirigen, que protagonizan este sistema, en el fondo son como continuadoras de las salitreras, de las haciendas, de los latifundios, de las mitas, son como como especies como de hijas de esos sistemas coloniales de represión y de explotación. Y Matías, retornando un poco al tema literario, te quería, y tomando también, enganchándome de todo el tema de contingencia político que hemos estado hablando, ¿qué función vamos a cumplir los cultores? ¿Qué función podríamos cumplir en este panorama bien, digamos, tenebroso que se nos viene en marzo? Por ejemplo, los cultores, los escritores, los músicos, los audiovisuales, por ejemplo, como tú, las personas que dentro, claramente en Chile, por ejemplo, escribir, publicar un libro, ha sido difícil tanto en gobiernos de derecha como socialdemócrata. Disculpa que ocupe la palabra socialdemócrata, pero desde que yo tengo uso de razón jamás he visto un gobierno de izquierda en Chile. Pero, El único que hubo duró poco, digamos. claro. Y qué función, y siempre independiente, la impronta del gobierno, siempre los cultores y en el caso de nosotros los escritores, la hemos tenido difícil, pero con un gobierno neofascista que se nos viene, el panorama va a ser mucho más negro. ¿Y qué funciones, qué desafíos y qué responsabilidades vamos a tener los cultores con esta nueva etapa compleja que se viene para Chile? Y como te digo, por cultores me refiero a escritores, a fotógrafos, a músicos, a todos las personas que estamos creando, digamos. Totalmente. Yo siento que es un enigma el cómo se viene. Creemos que va a ser oscuro. Creo que es lo evidente a pensar, pero aún así prefiero quedarme con que es un enigma. Creo que probablemente van a disminuir la cantidad de financiamiento para el Ministerio de las Artes y las Culturas y eso va a implicar como, no sé, quienes postulan a fondos y sostienen como proyectos año a año a través de fondos, quizás se van a caer muchos de esos proyectos, ferias, festivales, como instancias culturales donde la gente conecta con el arte. Quizás muchas de esas por falta de financiamiento se van a caer. Yo personalmente todo lo que he ido haciendo ha sido como en el pulso de la autogestión, que no siento que ni es ni más ni menos pega, porque postular a un fondo puta que es pega igual. Eh,
Pero claro, en este otro caso creo que va a verse más afectado desde quienes se mueven desde la autogestión, como si quizás frente a ciertas represiones, pero ahí ya tendría que ponerse bien feo el panorama, bien feo, que no lo descarto, pero creo que quizás no pase ni el primer ni el segundo año. Eh, y también como en términos económicos, o sea, si el gobierno de acá sigue la misma línea que el gobierno de Milei, probablemente haya menos lucas, contrario a lo que votó la mayoría del votante de Cast promedio, que lo que creía que Cast nos va a traer más dinero, pero si sigue como alineamiento de lo que está pasando en Argentina, la gente va a tener menos para subsistir. ¿Y quiénes son los primeros que nos vemos perjudicados cuando la gente tiene menos? Porque la gente va a seguir comprando comida, va a seguir, no sé, incluso pagando su membresía en Netflix, pero hasta cierto punto, ¿no? Pero quizás va a dejar de comprar ese cuadro en esa feria de arte, ¿cachai? Quizás va a dejar de comprar ese libro en esa librería. Eh, entonces creo que ahí, en términos de inflación, en términos económicos, creo que es donde puede estar más dura la cosa para las artes por efectos secundarios en el bolsillo del chileno común y corriente. Ya, tú me hablas de repercusiones económicas y ahora, por ejemplo, desafíos y responsabilidades y, bueno, compromiso que tenemos los Sí, cultores, po. porque yo pienso, por ejemplo, que un cultor, un escritor, por ejemplo, puede escribir lo que quiera. No tiene por qué escribir, por ejemplo, sobre la contingencia, sobre la política, a no ser que lo quiera. Pero sí un cultor, un artista debe tener como cierta sensibilidad o cierta conexión con la política, con la contingencia de su país, del mundo, independiente que esta conexión sea lejana o sea Mm, cercana, pero tiene que tener una especie como de lazo. Por eso te sí. pregunto, ¿qué compromisos o desafíos podríamos tener los cultores para este nuevo panorama que se nos viene en marzo? No, es cierto que es muy bonita ahí la sutileza de tu insistencia en esa parte de la pregunta, porque yo he leído mucho en redes, también en conversaciones con amigos, que quienes no votaron por Kast ahora usan esta frase como no, aquí tomando palco hasta el 2030. Como, ok, veamos en la cagada que queda y un poco en la ilusión de que estoy desde afuera mirando la cagada que queda. Esa ilusión no se va a poder sostener mucho rato, pero eh, sirve por el momento para pasar las penas. Pero creo yo que eso precisamente hace que eludamos eso que tú nos estás invitando a reflexionar ahora. Como, ok, ante este panorama, ¿cómo, cómo nos posicionamos desde el arte, desde nuestro mismo ejercicio creativo? Y creo que ahí, nada, el arte, ¿qué es el arte finalmente? El arte nace a partir de esa sensibilidad y la sensibilidad genera empatía y la empatía es conexión con un otro y la conexión con un otro es querer, por ejemplo, una sociedad más justa, mejores condiciones de vida para las personas. Y muchas veces, no sé, si un escritor hace un cuento, probablemente no va a ser un cuento de izquierda, pero sí va a tener una reflexión profundamente humana. Y que quizás alguien lo va a leer y va a cambiar su perspectiva en torno a ese tema y por lo tanto va a ser transformado como ser humano en esa área de su ser. Y creo que ahí el arte tiene que seguir haciendo lo que ha venido haciendo, quizás no tan bien últimamente, que el arte siento yo que se ha metido como más en lo figurativo, en lo estético, en lo técnico, y ha perdido un poco de trasfondo, ha perdido como peso político, no necesariamente partidista, sino lo político, como por lo que hablábamos al principio, ¿no? Pero ha perdido contenido, ha perdido como consistencia narrativa, golpe, impacto, conmoverte, sentimiento. Eh, y creo que es volver a conectar con eso igual, como desde esa conciencia histórica, conciencia social. eh, Creo que eso está bueno que siempre esté presente, aunque sea de forma implícita.
como que el arte sigue haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Por supuesto. Matías, me gustaría llevarte a una pregunta más técnica sobre el libro. Las ilustraciones me gustaron mucho, no sé si las dibujaste tú u otra persona, ¿ya? Muy como, muy profunda, sobre todo la mirada me gustó, por ejemplo, aquí del encapuchado, de la portada del libro, aquí para mostrársela a nuestros espectadores. Quería, Sí, sí, ¿qué te llevó a, como te digo, no sé si las dibujaste tú o este del muchacho también me mira, cautivó mucho. las ¿Por qué, ilustraciones, sí, por qué elegiste este estilo, esta forma de arte digamos, para acompañar esta narración? las ilustraciones se las debemos al pincel de Miguel Ángel Perona, un ¿Ya? amigo pintor y fungicultor, un cultivador de todo tipo de hongos. Y también se dedica a la pintura y es un seco, un amigo desde que tenemos, no sé, yo desde que tengo 15 años, somos quizás menos amigos de Miguel y vayan a conocer su trabajo en Instagram. Miguel Ángel Perona es un bacán y las ilustraciones que están ahí en el libro son todas de su autoría. Saludos para mi amigo. Vamos a dejar en Y el link del video, ¿ah? Vamos a las dejar redes ahí, el Instagram o la red social del dibujante para que la gente hermoso, pueda observar sus trabajos. bacán. Y respondiendo a la otra parte de la pregunta, escogimos esa estética porque a mí me gusta mucho la historia del arte y en particular las pinturas de Goya. Y Goya tiene una estética súper sombría, dura, dramática, pero no un dramatismo como exacerbado, sino como muy realista, muy como tan real que se siente la angustia en los ojos de las personas. Y precisamente Goya retrataba temas sociales de su época, no sé, creo que estamos hablando de 1490, quizás 1500, puede que me fallen los números, pero por ahí está situado, eh, para retratar temas sociales. Entonces fue como, ok, rescatemos esta estética goyana desde la ilustración digital, desde la pintura digital, para poder seguir retratando temas sociales como con este dramatismo, con esta dureza, eh, con esto visceral de la estética goyana, pero ahora en el contexto actual, en el contexto de la revuelta. Wow. Sí, siempre los dibujos, se nota mucho la sensibilidad del artista en una ilustración. Y Matías, para ir cerrando, para nuestros espectadores, los interesados en adquirir el libro, esta buenísima obra, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué método tienen que seguir? En el libro, yo creo que la forma más fácil de que lo tengan en sus manitos es que me escriban, las redes van a estar aquí en la descripción de la entrevista. ¿Sí? Eh, me escriben, pueden pagar vía transferencia, yo hago el envío por pagar y les llega a la puerta de sus casas en menos de una semana. También el libro está en librerías, está en librerías de Concepción, está en librerías de Santiago. Hace poquito dejé unos ejemplares en Barrio Las Tarrias, ahí en algunos colegas que venden sus libros en la calle. Pero creo que la forma más rápida de acceder es escribiéndome a mí directamente. Perfecto. Vamos a dejar en la descripción del video en YouTube todos los contactos, tus redes sociales, tu WhatsApp, si lo permites, los links de las librerías, para que la gente que vea esta entrevista abajo tenga todos los contactos para poder acceder a tu obra. Y Matías, muchas gracias, hermosa entrevista, muy interesante, muy productiva, perdón que ocupe un término un poco sistémico, próspera, dejémoslo en próspera mejor, una entrevista muy próspera, muy hay, hay, cultivante, hay que ser productivos también. claro, igual. Y hablando de productivo, también ojalá estés en un próximo proyecto,
independiente que sea literario, independiente que sea audiovisual. Vamos a estar muy pendientes de tu próximo proyecto y ojalá sigas aportando de la misma forma que estás aportando a la cultura, porque lo estás haciendo muy bien. Gracias, Matías. Ya con ustedes, Matías Humano, un escritor social, un escritor comprometido y un escritor con conciencia de clase. Gracias, Bueno, Matías. David, Nos no, muchas vemos gracias a ti en la también por el próxima, espacio. nos vemos en la próxima entrevista de Anokanai. Ahí todo.